Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, la reencarnada en una villana es fan del duque sin emociones. Parte 24. Sevi revisó la entrada tardíamente. Shuer ya había cerrado la puerta. Luego le preguntó a dónde lo había llevado y encerrado. De repente, Sevi gritó, señalando con el dedo a Shuer. Sabía que habías forjado las tablillas de piedra. Tu coraje es exactamente lo que se necesita para ser un sacerdote. Shuer preguntó si estaba bien que un sumo pontífice dijera algo así, pero Sevi no le contestó, simplemente se rió. En el silencioso pasillo, solo su risa resonaba con fuerza. Después de escucharlo reír largo y tendido, a Shuer finalmente se le ocurrió una excusa. «Sumo pontífice, los sacerdotes no pueden casarse y yo ya estoy casada». Ante semejante absurdo, su santidad le dejó en claro a Shuer cómo funcionaban las cosas en ese mundo. «Creo que debo recordarte que tú aún no has recibido la fecha de la boda, por lo que su matrimonio todavía no es totalmente legal». Ante semejante argumento, Shuer con un puchero en el rostro dijo, «Pero su santidad dijo que yo podía hacer lo que yo quisiera. Yo misma puedo elegir la fecha de mi matrimonio». Sin embargo, Sevi repitió lo que Koa siempre decía, «No puedes hacer lo que te plazca. Son las reglas del templo». Es casi imposible no recordarlo cuando Koa lo repite constantemente. «Y esta vez, Koa tiene la razón». De inmediato, el sacerdote añadió, «Bueno, como no soy una terrible persona, encubriré tu desliz sobre la falsificación de las tablillas, siempre y cuando en lugar de simplemente darme las gracias, como sueles hacer, esta vez tú me retribuyas con 60 años de trabajo». «Y no estoy bromeando». Por más que intentaba disimular, Shuer puso cara de malos amigos, y solamente atinó a decir que no tenía ni la más mínima idea sobre qué estaba hablando el sumo pontífice. El terco de Sevi encaró el asunto de forma directa y sin anestesia. «Shuer, fuiste tú quien creó esas tablillas falsas». «Lo sé». «No lo niegues». A lo que Shuer sencillamente se resguardó en el hecho de que el culpable había confesado en pleno campo de entrenamiento, si mal no lo recordaba. El hecho de que Tepper estuviera muerto no significaba que sus palabras debían ser tomadas como falsas. Pero Sevi no dejaría ir a Shuer, era tan astuto como un zorro. Este arremetió con que no creía absolutamente nada de lo que ese tal Tepper había dicho, ya que su testimonio sobre el ataque del monstruo no había tenido sentido alguno, y parecía más falso que político en campaña presidencial. Shuer solamente preguntó que, si esas conjeturas eran ciertas, entonces, de ser así, ¿cómo todo eso apuntaba a que ella era la culpable? Sevi le respondió con una pregunta. «¿Desde cuándo te has vuelto tan buena protegiéndote a ti misma?» Luego levantó la cabeza descaradamente y con un rostro hermoso y sonriente, se puso a explicarle con manzanitas. «He comprobado que las dos hermanas de la casa Netri han florecido. Por primera vez en la historia del Imperio Walker, se ha dado este suceso que es único». Shuer no entendía muy bien lo que quería decir, pero esa firmeza con esos ojos reveladores y esa sonrisa algo perversa parecían indicar que había descubierto absolutamente todo, lo que la dejó pasmada. En ese momento, Shuer recordó que Sevi no era una persona común y corriente, sino que podía ver el poder de las energías que estaban en las flores de la casa Netri. Entonces se preguntaba si el sumo pontífice había visto la energía de Netri en las tablillas. Sevi continuó hablando con calma. «Verás, tengo la habilidad de poder ver y sentir las habilidades especiales de las personas de este mundo». En ese momento, Shuer sintió una desconexión, como si su alma se fuera hasta China, como si la hubieran agarrado con las manos en la masa. Sevi prosiguió. «Pude sentir un leve rastro que emanaba de las falsas tablillas. No voy a mentirte, en un principio pensé que había sido tu hermana. ¿Cómo se llama?» «Olvídalo. Hablo de la pelirroja que siempre se peina con cola de caballo y viste como caballero, esa». Shuer le dijo que su nombre era Irina, a lo que Sevi contestó. «Como sea». Sevi continuó. «Entonces me di cuenta del flujo que salía de las tablillas falsas, pero esta energía, a pesar de ser de la casa Netri, era diferente, tenía algo extranjero, algo como fuera de este mundo». Pero dichas palabras no crearon caos en Shuer. Esta estaba calmada,
mirando a Sebi con expresión de completa ignorancia. En ese instante, al ver que Shuer se hacía la loca, Sebi se enojó, se encogió de hombros y dijo: «Bueno, como quiera que sea, no creo que ese hombre, ese tipo de aspecto lamentable con las cejas a las 3 menos cuarto, te esté ayudando a tallar las tablillas con su espada porque no sentí su energía». Shuer simplemente se hizo la ofendida y empezó a defender a su amado archiduque. ¿Aspecto lamentable? ¿De qué está hablando su santidad? Su aspecto es uno de sus mayores encantos. Sebi respondió descaradamente: «Eres la única persona en el imperio que piensa así. A mí no me parece encantador en nada». Para entonces, ya se había cansado de andar con rodeos, puso una cara seria y de pocos amigos. Cuando la hija mayor de la casa Netri no consiguió obtener la habilidad con éxito, me preguntaba si era probable que fueras una hija ilegítima o adoptada. Pero en el momento en que vi que habías conseguido hacer que las flores florecieran en pleno campo de entrenamiento, sí, las mismas que tanto habías intentado esconder de mí, me di cuenta de que habías conseguido manifestar tu habilidad, y por lo tanto, no eras una hija ilegítima. Escucha bien lo que voy a decir porque no pienso repetirlo. La sensación que tuve al tocar las tablillas falsas fue la misma sensación que sentí al tocar tus flores de manzanilla. Así que más te vale responder a mis preguntas y deja de hacerte la tonta. ¿Dónde o cómo obtuviste la información sobre las tablillas sagradas? Shuer estaba acorralada. No tuvo más opción que dejar la fachada de ignorancia y contestar con sinceridad. Por dentro, se preguntaba si la imagen de una persona irresponsable y tonta había sido una mentira, y la persona con la que estaba hablando ahora era el verdadero Sebi Meltre. Fue así que Shuer contestó: «En un libro». «El símbolo de Rafael. ¿Dónde lo viste o cómo lo obtuviste?», indagó más a fondo Sebi. Shuer simplemente repitió la respuesta: «En un libro». Por un momento, Sebi pensó que Shuer le estaba mintiendo, pero al ver su cara muerta de miedo y llena de ira, se dio cuenta de que no era así, en verdad estaba siendo sincera. Así que el lado tonto de Sebi salió a flote de nuevo. Este no podía comprender que tal cosa pudiera ser real, ya que, en sus más de 150 años de vida y habiendo leído todos los libros existentes en el Imperio Walker, jamás había visto un libro así. ¿Qué? ¿Un libro? ¿Existe un libro con tal contenido? Shuer aprovechó ese lado de Sebi y empezó a preguntarse en voz alta si podía recordar el título o la apariencia del libro, o tan siquiera dónde rayos lo había encontrado. Y no, jugó a que no recordaba nada de eso, solamente su contenido. Sebi se puso furioso. «¡No mientas! ¡Humana hecha mascota! ¡Habla cachorra!». Sebi hacía referencia a que todo el tiempo Shuer estaba detrás del archiduque, como si fuera un perrito faldero, pero ésta contestó de forma inteligente: «¡Oh, su santidad! Gracias por el cumplido. En realidad soy así. Tiendo a morder, engancharme y nunca soltar». Pero Sebi ya había tenido bastante de la pelirroja, y ya sin paciencia alguna gritó: «Ya es suficiente con el filtro selectivo que tienes en los oídos. ¡Ya párale! No escuches solamente lo que quieres oír». Y sencillamente tomó un respiro y prosiguió con el interrogatorio. «¿Dices que hay un libro con el símbolo de Rafael dibujado en una de sus hojas interiores? Eso es imposible. Nadie en este mundo aparte de mí sabe cómo se ve el símbolo de Rafael y tal libro no existe». Pero Shuer arremetió con que el libro incluso contenía una descripción detallada de cómo se habían hecho las tablillas sagradas y dónde se podía conseguir el material para hacerlas. Ante dichas palabras, Sebi quedó perplejo. Después de unos segundos, Sebi prefirió continuar con el interrogatorio. «Bueno, dime por qué decidiste hacer las tablillas». A lo que Shuer respondió tontería y media para disimular y no contarle toda la verdad. «Yo solamente quería que todo el mundo, en especial la gente de la región central, supieran cuán guapo es Su Alteza el Archiduque». Sebi contraatacó, preguntando qué de guapo tenía el archiduque en las tablillas que insultaban directamente a la casa Netri. A lo que Shuer contestó que eso había sucedido porque ella no tenía una buena relación con su familia, ni antes, ni ahora. Esa era una verdad a los 4 vientos. Todo el mundo sabía que Shuer se llevaba mal con su familia. A Shuer se le ocurrió una forma de zafarse de todo y dijo:
Gracias a que forjé las tablillas falsas, el anuncio se retrasó, y así el sumo sacerdote pudo descansar en el centro, hasta que tuvo que hacer pública la verdadera segunda tablilla. ¿No es así? Podríamos decir que, gracias a mí, nuestro alabado sumo pontífice tuvo un descanso merecido. Pero Sebi estaba de mal humor. Justo recordó el discurso de 1 hora que tuvo que dar por la condenada tablilla. ¿Qué con eso? Da igual porque ahora tengo que ir rincón por rincón del vasto imperio, difundiendo la información en la tablilla, hasta que sea el festival de la fundación. Shuer recapacitó y dijo lo que ya sabía en voz alta. Alguien había intentado enterrar el problema de las falsas tablillas, haciendo que un inocente confesara falsamente el hecho. Esa persona no quería que la publicación de la segunda tablilla se retrasara. De ser así, esa persona definitivamente buscaría las verdaderas tablillas restantes y seguiría causando problemas. Sebi asintió y confesó que esos pensamientos habían estado también en su mente. A lo que Shuer le contestó que, por ese motivo, lo más importante en ese instante era encontrar a esa persona. Solamente así se podrían evitar problemas innecesarios como revelaciones futuras de otras tablillas, para que así su santidad pudiera tener un largo y merecido descanso. Shuer añadió, si tan solo pudiéramos encontrar a esa persona, yo me aseguraría de pedirle al archiduque que... E hizo un movimiento que insinuaba que se desharían de esa persona. No solamente eso, sino que Shuer ofreció hacer 3 falsas tablillas más, para que eso retrasara la publicación de la segunda tablilla a través del continente de boca en boca que tenía que dar el sumo pontífice. Además, de ser necesario, podían hacerlas pasar como las 3 tablillas reales restantes que faltaban por ser encontradas, y así hacer una sola publicación de todo junto y un solo viaje, después de un merecido descanso. Esa idea le encantó a Sebi. Después de todo, la vida era mejor cuando se aprovechaba al máximo y se ganaba más tiempo para poder descansar. Sin embargo, a Sebi se le olvidó preguntar el origen del libro, el autor, o tan siquiera dónde lo había encontrado. Todo entusiasmado, el sumo pontífice había caído en la trampa de Shuer, o al menos eso parecía. En un 2x3, Sebi quería tener esas vacaciones ya en la mano, pero súbitamente recordó que tenía que hacer todos los arreglos para el festival de la fundación que estaba cerca, a lo que Shuer le contestó que no tenía por qué estresarse tanto, ya que los festivales al fin y al cabo estaban hechos para el disfrute. Ni bien dijo esas palabras, esos dos se pusieron a brincar de emoción. Al día siguiente, a Shuer le llegó una carta del dueño de la joyería, Gorfel. Este le había escrito sobre cómo había dado el paso decisivo para hablar con su hija e intentar ser parte de su familia de nuevo. Por lo que recientemente se había vuelto más fácil poder conversar con su hija, incluso habían decidido cenar juntos 2 veces por semana, todo gracias a la gran duquesa, Shuer. Y como muestra de su gratitud, Gorfel le había enviado un objeto muy buscado últimamente como regalo para el príncipe heredero, ya que su cumpleaños se acercaba. Muchas personas habían pedido dicho objeto, pero él lo había reservado para ella, esperando que eso pudiera ayudarla de alguna manera. Shuer se quedó pensativa. Si era ella quien lo había ayudado, y ella tenía un esposo al cual se lo había presentado, entonces, ¿por qué no le envió algo para su adorado esposo? ¿Por qué rayos le envió un objeto tan preciado como agradecimiento, pero para ser dado al príncipe heredero? Era suficiente creer en la excusa de que Gorfel sabía que los Blengar habían estado buscando un buen regalo los últimos días. ¿Y éste simplemente había decidido ayudarlos? Bueno, ya no importaba. A fin de cuentas, igual tendría que regalarle algo al príncipe heredero, y ese pequeño broche con forma de espada, que más parecía una daga de platino con piedras de agua marina, topacios y zafiros. No era una mala idea. Sin embargo, Shuer se preguntaba si no era demasiado ostentosa como para ser un simple regalo de agradecimiento por parte de Gorfel. En sí le pesaba, porque en realidad no había querido hacerle un gran regalo a Silcaro. Es más, si de ella dependiera, una tarjeta de feliz cumpleaños habría sido suficiente. Pero tal vez habría sido un insulto también. El festival de la fundación del país y el cumpleaños de Silcaro siempre se superponían y se celebraban juntos, y su esplendor se difundía de boca en boca,
lo que no lo diferenciaba de un festival continental al que incluso personas de otros países venían a visitar. Shuer frunció el ceño mientras miraba la caja enviada desde la boutique. Quería pensar que todo había sido una coincidencia. Ya que Shuer tenía que evitar los malos entendidos, decidió darle el regalo a Raygrain para que éste lo llevara directamente a las manos del príncipe heredero, como el presente de la familia Blengar, lo cual se vería mejor ante los ojos del emperador y del gobierno del centro, por lo que Ray aceptó la petición. El Palacio Imperial estaba ocupado preparándose para la ceremonia de fundación. No se trataba solo de preparar el festival fundacional, sino que debido a que coincidía con el cumpleaños de Silcaro, quien había nacido apenas un día después del día de la fundación, no había manera de que el único cumpleaños del príncipe heredero pasara por alto. Por lo que el bendito regalo que les había salido gratis no fue visto del todo con malos ojos por los Blengar. Al ver que su esposa estaba escribiendo como una lista, Ray le preguntó qué era y si estaba preparando algo más aparte. Pero ese no era el caso. En sí, Shuer había prometido encontrarse con diferentes damas del centro durante el festival de la fundación, así que estaba haciendo un horario para que no se le cruzaran las reuniones. Como el sumo pontífice había estado enviando últimamente muchos mensajes, la gente especulaba que el templo había consagrado una muy buena relación con el norte. Si tan solo la gente supiera el contenido de los dichosos mensajes. Quiero jugar. ¿Tienes alguna sugerencia? Quiero irme de viaje de vacaciones. ¿Qué lugar me recomiendas? ¿Crees que sea posible encerrar a Koa en una habitación para que yo pueda huir? Día tras día, hora tras hora, los mensajes iban y venían. Shuer ya estaba harta. Se preguntaba si Sevi en verdad era como un niño o solamente estaba actuando. Pero el pobre Koa estaba más harto que Shuer. Sin embargo, a Koa le bastaba con que el sumo pontífice había dejado de intentar escaparse. No solamente eso, sino que había tenido tantas invitaciones a tés, reuniones, conversaciones sobre libros, etc., que la pobre carecía de tiempo hasta para su adorado archiduque. Shuer pensaba que le quedaba poco tiempo para regresar al norte y tenía que aprovecharlo para hacer la mayor cantidad de conexiones, por lo que no podía negarse a ninguna invitación. Fue así que, en un fracasado intento de coincidir con el espacio en blanco en su horario, Shuer le preguntó al archiduque qué tenía que hacer el primer día por la mañana del festival fundacional. Pero Ray estaba ocupado con una invitación del emperador. Entonces le preguntó si tendría tiempo el cuarto día del festival para cenar juntos. Pero ese mismo día tendría que estar esperando a una delegación de un reino de la zona fronteriza y uno que otro enviado de las fronteras con el norte. Shuer perdió la paciencia y, sujetando con fuerza el papel que casi rompe, dijo: «Gracias al maldito, perdón, bendito cumpleaños de Silcaro, hay tantas delegaciones que es difícil ver siquiera por un segundo en todo el día al archiduque. Solamente lo puedo ver temprano en la mañana y a la hora de dormir. No es justo». Raygrain estaba erguido, mirando la escena como si fuera una pintura abstracta que había que descifrar. Entonces, Shuer simplemente le preguntó cuándo tenía tiempo libre, y Ray le respondió que el tercer día en la tarde. Pero lamentablemente, Shuer ya había hecho arreglos para visitar a la duquesa de Riton esa tarde. Ante la cara llena de frustración de su esposa, Ray le dijo que una vez que regresaran al norte, esas dichosas conexiones por las que tanto estaba trabajando, lamentablemente, no significarían nada. «¿Por qué sientes la presura de seguir intentándolo tan persistentemente?», preguntó el archiduque. Ella le respondió que sencillamente necesitaba que todo el mundo supiera lo buena persona que el gran duque era. Justo en ese instante, Jess interrumpió la conversación de los tortolitos frustrados para darles el reporte sobre la investigación que le había pedido hacer sobre los 3 caballeros que habían perdido la vida en el campo de entrenamiento. Sin importar que Shuer estuviera allí, Raygrain le permitió a Jess que le diera el informe delante de ella. Resultaba que el primer caballero en cuestión era el conocido Tepper, el mismo que había intentado retener como rehén a Shuer. Este no tenía padre. Estos habían fallecido a temprana edad. La única familia que tenía era un hermano menor. Se había unido a la Guardia Imperial por recomendación de un grupo de mercenarios y había recibido su título de caballero en el mismo gobierno del centro. Nunca había tenido vínculos con ningún noble en el pasado, e incluso sirvió bajo un caballero comandante completamente diferente cuando estaba en el palacio.
Los otros dos caballeros que habían perecido tenían historias similares, sin familia alguna, habían sido captados en el centro en barrios pobres, entrenados por el gobierno del centro y enviados al patrullaje de la frontera. Después de escuchar todo el reporte, Raygrain quería saber si Jess se había reunido con los mercenarios. El capitán le contestó que Nevid estaba en el proceso, revisando e intentando lograr una reunión. Se hacía tarde, y Ray tenía que ir a las diferentes reuniones que tenía ese día. Pero antes de salir, le pidió a su pelirroja favorita que por favor le repitiera todo su itinerario para memorizarlo. Shuer, muy sorprendida, con mucho gusto, lo leyó detenidamente. Esa era la primera vez que Raygrain le pedía algo por el estilo a Shuer. Siempre había sido ella la que sabía todo del archiduque y la que había ido hacia él. Shuer añadió que había preparado algo en caso de que Raygrain estuviera libre de compromisos y pudiera reunirse con ella. Toda emocionada, dio la sugerencia. En primer lugar, se dice que el primer día del festival está relacionado con la longevidad, y es por eso que la gente reza por la buena salud. Así que definitivamente es una buena idea ir los dos juntos ese día. Dichas palabras no hicieron eco en la mente de Raygrain, pero estaba claro que Shuer quería alargar, sino perpetuar la vida del archiduque hasta más no poder. En la historia original, los del templo se habían ido, y Raygrain, quien fue acusado falsamente de un ataque de monstruos, no pudo disfrutar del festival. Para ser precisos, no podía salir de la habitación hasta que se probara su inocencia. Así que Shuer se preguntaba si el ver algo que no había podido ver antes lograría traerle algo de felicidad en este camino nuevo que estaba forjando con ella. Antes de marcharse, Ray le respondió a su esposa que le haría saber cuándo dispusiera de tiempo. Más tarde, ya en la biblioteca central, la señorita Soleil y Shuer se reunían para ver diferentes libros nuevos y devolver los ya leídos. En sí, lo que la pelirroja quería era encontrar el motivo o la forma como Irina había logrado hacerse con la habilidad de la casa Netri, que le pertenecía a Shuer. Así que preguntó por los libros sobre la casa Netri y la habilidad legendaria, sobre las condiciones para hacer que las flores florezcan bajo el aura de la espada Netri. Ante tal pregunta, la señorita Soleil inclinó la cabeza al sentirse algo desconcertada y dijo: ¿No sería más seguro y completo todo lo que usted, gran duquesa, ya sabe, que unos simples libros? Lady Soleil continuó: Ya que Su Alteza es una Netri, ¿hay alguna información más fidedigna que esa? Shuer no pudo soportar decir que no, así que simplemente dio una respuesta vaga. ¡Exacto! Es por eso que quiero ver y comprobar cuántos errores hay en dichos libros para presentar una queja y mandarlos a modificar. Entonces, Lady Soleil Matthew le pidió algunos minutos para ir y preguntar al bibliotecario. Shuer no quería ni acercarse, no debía de ser vinculada con semejante petición en la biblioteca central, para no alzar sospechas de que ya se había dado cuenta de que Irina se traía algo entre manos y todo lo había hecho de forma fraudulenta. De hecho, ese era el motivo por el que no había acudido a la biblioteca imperial. El mismo sumo pontífice lo había dicho: era imposible que dos cabezas de la familia Netri, que coexistían al mismo tiempo, pudieran obtener el poder de la habilidad Netri, pero había sucedido. Por centurias, siempre había sido el hijo o la hija mayor y ningún otro. Ese era un hecho inmutable. No solamente eso, sino que hasta incluso estaba escrito en la novela que en una generación de la casa Netri, el hijo mayor quería quedarse con el poder antes de tiempo, y a pesar de ser el legítimo heredero y recibidor de la habilidad, simplemente para obtenerla tempranamente y a la fuerza, tuvo que asesinar a su padre, que todavía presentaba la habilidad de hacer florecer con la espada. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Así que, ¿cómo rayos era que Irina se había hecho con la habilidad?, se preguntaba Shuer. Justo en ese momento, la señorita Soleil regresaba al lado de Shuer para explicarle que había un libro que ella conocía y que el bibliotecario tenía registro de que había sido prestado, pero aún no había sido devuelto y ya habían pasado meses. Por lo que les recomendó que fueran a la biblioteca imperial, ya que ahí había una copia de tal libro. Ante esas palabras,
Shuer se disculpó y le pidió a la señorita Soleil que si el libro era devuelto a la biblioteca cuando ella ya estuviera en el norte, entonces que por favor le enviara un mensaje, avisándole de tal hecho. Lady Soleil era tan empática y buena persona que hasta le dijo que ella misma podía prestárselo de la biblioteca del centro y enviárselo hasta el norte, solo si le gustaba la idea. Shuer asintió totalmente complacida y pidió disculpas por causarle tantas molestias. Pero Lady Soleil Matthew estaba más que complacida de compartir su amor por los libros con la archiduquesa Schwerblengar, sin importar el contenido de estos. Ya por la noche, en el ala oeste del Palacio Imperial, Shuer hacía su ingreso y Nevid la esperaba para preguntarle si ya había terminado con su itinerario del día. Shuer respondió que sí. Nevid se acercó y le entregó una carta del archimago Relda que acababa de llegar. Shuer recordó que le había escrito una carta, pensando que no tenía nada que perder al hacer una petición tan osada. Se iría lo antes posible del centro hacia el norte, solo si le enviaba una piedra de mana para grabaciones. Se preguntaba si había accedido a su propuesta. De hecho, se sorprendió al leer lo que Relda le había escrito. «Te daré una piedra de mana para grabaciones, así que dime, ¿cuán rápido pueden estar de regreso?» Postdata, ¿qué rayos era esa forma del papel? Shuer se preguntaba si la situación en el norte era peor de lo que ella pensaba, así que le preguntó directamente a Nevid. Este le informó que últimamente el señor Relda se saltaba las comidas y recientemente había desaparecido sin siquiera probar un bocado de comida en todo el día, por lo que todos en el Palacio del Norte lo estaban buscando. Pero Shuer se tomó a la ligera dichas palabras. Como ya estaba acostumbrada a los berrinches del archimago, asumió que era uno más de sus teatritos. ¿Eso es todo?, preguntó Shuer. Sí, respondió Nevid. Ya camino a las habitaciones, Nevid se percató de la presencia del archiduque. «Oh, ¿ese no es Su Alteza Blengar?» En ese instante, la pelirroja alzó su voz y toda emocionada dijo: «Oh, Su Alteza, el archidu». Pero Shuer quedó con los ojos cuadrados y la palabra en la boca al ver con quién estaba. El pelo rojo fluía detrás de la figura de Raygrain. Era Irina, quien extrañamente se había soltado el cabello y estaba hablando demasiado cerca con Raygrain. Para sorpresa de Shuer, Raygrain no dio media vuelta, sino que se quedó ahí parado. Esto la llenó de miedo e ira. Definitivamente era Irina. Esa forma en la que pasaba su mano por el cabello era una forma típica de coqueteo. ¿Qué rayos estaba haciendo ahí su hermana? ¿De qué rayos estaban hablando? Eran las preguntas que salían a 1000 kilómetros por hora de la cabeza de Shuer. ¡No! Peor aún, ¿por qué Irina estaba coqueteándole a su esposo el archiduque? Temerosa de que la historia regresara a su flujo original, Shuer se apresuró y corrió. No podía permitir que le estrechara la mano por nada del mundo. Si Irina había logrado hacerse con su habilidad, nada descartaba que lograra hacer que el archiduque cayera rendido a sus encantos y se enamorara de ella con el simple saludo de manos. Esa sería la perdición de todo su arduo trabajo, todo al tacho de basura por un simple apretón de manos. Jadeando, llegó rápidamente al lado de Raygrain y agarró fuertemente la mano del archiduque para nunca más soltarla. Solo entonces, éste giró la cabeza. Los ojos de Irina, que se habían abierto ligeramente por la sorpresa ante su repentino salto, rápidamente regresaron a su posición original de desprecio y cólera hacia su hermana mayor. Shuer fingió no darse cuenta y preguntó con una sonrisa: «Gran duque, te llamé, pero ¿no me escuchaste?» Raygrain contestó: «Te escuché». Shuer replicó: «Entonces, ¿por qué no me respondiste?» Mientras Shuer apretaba con fuerza la mano de Raygrain, la mirada de Irina se dirigió brevemente a esas manos unidas. Algo me dice que esta será la primera vez en que Shuer estará realmente enfadada como para hacerle la ley del hielo a su adorado archiduque. Pero como lo ama tanto, no va a poder. Regresando al manhwa, Irina, que ya no soportaba ser el mal tercio, y con un tono de disgusto, apresuradamente se disculpó por haber tomado tanto del tiempo del archiduque con tantas preguntas, y procedió a retirarse, pero Raygrain la frenó en seco con sus palabras. No fue nada. Cualquier otra pregunta estaría fuera del tema de conversación que acabamos de tener sobre monstruos. Mientras se soltó del agarre de Shuer,
Aparentemente, Erina había hecho una pregunta absurda a Raygrain, la cual no tenía nada que ver con monstruos que era sobre lo que habían estado hablando. Al perder el agarre de la mano de Raygrain, Shuer se apresuró a coger el brazo del Gran Duque. Cuando éste frunció las cejas, Shuer gimió en signo de reproche y tiró del brazo con fuerza. Esa era una señal silenciosa para que se quedara quieto. Erina no perdió la sonrisa a pesar de sus duras palabras, y se limitó a responder que no había nada más que decir, ya que el archiduque había separado los temas de manera tan racional. Shuer interrumpió, diciendo que estaba cansada y quería ir a dormir, al mismo tiempo que jalaba del brazo del archiduque. Raygrain hizo un saludo cortés y se dio media vuelta con su esposa y se retiraron. A pesar de que aparentemente nada había sucedido, Shuer no se sentía totalmente aliviada. La acosadora favorita del duque se preguntaba mientras se alejaba, ¿por qué una persona que nunca tuvo ningún interés en el norte durante toda su vida, de repente se convirtió en una fanática del conocimiento de monstruos del norte? ¿Qué rayos se traía entre manos Erina? A pesar de la mirada que Shuer le echaba de reojo a Erina, ella mantuvo la cabeza erguida, fingiendo no darse cuenta. Entonces, Shuer se volteó y se acurrucó en el brazo del archiduque, cuasi colgando de éste, para solamente darle las espaldas a Erina. Eso es todo por hoy, Michi Lovers. Queremos darles las gracias a nuestros miembros del canal que nunca nos abandonan y nos tienen tanta paciencia, así como a todos ustedes que nunca se pierden un video. Estamos haciendo todo lo posible para traer más vídeos en menos días. Esperamos que les agraden. Por favor, acuérdense de darle like al vídeo. Cuídense, Michi Lovers. Se les quiere. Chau, chau.